porque me dijeron Hola, completo buenas perfil. tardes. Tenemos un minutillo más para dejar que la gente venga. Gracias al speaker. Y me dicen, era un formulario y me dicen, empresa y puesto. Pero ¿cómo te van a decir eso? ¿Los estudiantes? No sé. Eso digo yo, y claro, yo podía meterme, no sé qué. Tengo que poner esto. Tira. O sea que si hubiese sido sponsor, me hubiesen dado el cartelito. Sí, de hecho te regalan de forma distinta y te hace como más bien. Mañana creo que vamos aquí, no sé. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es un lenguaje de programación muy claro. Ahí me da cuenta que se cancela todo. Todo. ¿Y qué quieres que nos suicidemos? A ver si hay algún cambio. Mis amigos y yo hubiésemos optado por burger y cada uno se paga y seríamos lo más raros del mundo. ¿Os veríais comiendo un burger? Pero no es lo suyo. Buenas. Bueno, pues ya vamos a ir empezando, ¿vale? Hemos tenido estos minutillos de cortesía. Y bueno, para los que no hayáis estado en esta sala, me presento, soy Cristina Márquez, speaker hoy, doctora en telecomunicaciones, mis ratos libres. Y hoy estoy aquí como maestra de ceremonias para contaros cómo funciona un poco la dinámica, que seguro que ya la habéis visto. Tenemos unos minutillos de charla. Voy a aprovechar para deciros que por favor votéis la charla y que también, si queréis ir haciendo preguntas, las podéis ir dejando a lo largo de la charla para leerlas al final. Y por último, pues ya voy a presentar a nuestro ponente Cristian. Me ha estado contando que dentro de unas cosas que a mí me gusta visibilizar es que, bueno, él por ejemplo no ha cogido la vía de la universidad, que también es perfectamente válida, y pues él hizo un grado medio y luego por su cuenta pues se ha montado su propio lenguaje, que nos va a hablar hoy con Rust. Y bueno, nos va a contar también que, como sabéis, Python y JavaScript tienen intérpretes de lenguaje, pero ¿cómo funcionan? Pues nos va a contar un poquito cómo funcionan. Aquí con Ego, el lenguaje de programación desarrollado en Rust, y profundizaremos en la interpretación de los lenguajes, empezando por el crucial proceso de tokenización, realizando por el Ledger, seguido del análisis sintético o el parsing, eso ya me suena un poquito más, y de los tokens para confirmar el árbol de sintaxis abstracta, hasta alcanzar la interpretación de código. Así que sin más dilación, pues todo tuyo, Cristian. Vale, pues hola a todos. Uy, suena muy alto esto. Hola a todos, soy Cristian Sánchez, trabajo en Portofy, en Barcelona. Me sorprende genuinamente que haya tanta gente, me alegra, porque hablar de lenguajes de programación, tenemos charlas de IA y demás, y eso es un poco ir un poco más al pasado, ¿no? Y ver cómo se crean. He de deciros, si os soy sincero, que impone mucho más desde aquí abajo que en casa. Vemos las sillas escalonadas y tal, impone un poco más, pero bueno. Entonces, vamos a hablar de Ego. Ego es un lenguaje de programación creado en Rust. Nace como proyecto un viernes a la tarde en la oficina. La idea era hacer un compilador y luego pensé, hacer un compilador de un lenguaje que no es tuyo, pues es como que no tienes tanto un paquete. Entonces decidí, bueno, voy a hacer primero un lenguaje de programación y poco a poco se fue yendo la idea de hacer un compilador. Entonces, Ego, como ya he comentado, es un lenguaje de programación, este es el logo. Está creado en Rust, es interpretado y es de tipado dinámico. Para los que tengan curiosidad, en el QR tenéis el GitHub y abajo el repo también. Lo primero, no voy a explicar qué es Ego sin enseñaros Ego, ¿no? La idea es entender un poco cómo funciona no solo Ego, sino también, por ejemplo, el intérprete de Python y JavaScript, no entrando en detalle en ello, sino viendo que hay partes comunes que son across all the languages, ¿no? A través de los lenguajes se comparten. Entonces vamos a ver cómo funciona Ego. Lo primero, vamos a ir a terminar, ¿no? Y va a hacer un Ego new y nombre del proyecto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, Ego new y nombre del proyecto, por ejemplo, CodeMotion. ¿Se ve bien ahí o hago zoom, no? A ver. Ah, perfecto. Entonces pone aquí ya, ¿no? Hemos creado un nuevo proyecto de Ego y Successful Initializer. Pues hacemos cd CodeMotion.
Y aquí tenemos un ego token y un main.ego. Vamos a abrirlo con VS Code. Y si vemos el token, tenemos, bueno, ACATS, ¿no? La versión de ego, la 0.0.1, lo cual esto es medio mentira porque todavía no ha salido la primera versión, pero bueno. El nombre del paquete, que es CodeMotion, y la versión del paquete en sí mismo. Entonces, vamos a ejecutar, ¿no? A ver qué hace. Ego run, hello ego, perfecto. Vamos a ver qué hay realmente aquí, ¿no? Print hello ego, bastante claro, ¿no? O sea, hace lo que esperamos que haga. Entonces podemos hacer, por ejemplo, asignarlo a una variable, ¿no? Vamos a asignarlo a high. Y vamos a pintar la variable directamente. Entonces, ego run, hello ego otra vez. Ahora mismo que hago ego run y se ejecuta el fichero es porque directamente hace fallback al main.ego. Si, por ejemplo, lo renombrásemos, ¿no? Y dijésemos test.ego, ego run me diría que no se puede leer main.ego, así que tenemos que hacer ego run de test.ego y ya hello ego otra vez. Entonces, ¿cómo funciona ego, no? Esto es un pequeño ejemplo de qué era ego, ¿no? Vamos a ver cómo funciona ego. Ego tiene tres grandes partes: la parte del intérprete, la parte del lexer y el parser. Realmente van gradualmente, es decir, el lexer es lo más simple y el intérprete es lo más complejo. Iremos viendo por qué, por las estructuras de datos que manejan y demás, pero vamos a empezar por el lexer. El lexer, básicamente, obtiene un fichero, ¿no? En este caso hello.ego, y tiene un contenido, este hello.ego, ¿no? Imaginemos en este caso que es una declaración de una función. Esto es código de ego real, o sea, esto lo podríamos ejecutar y funciona. Entonces, lo primero que habría que hacer es tokenizar esto. Con tokenizar, ¿a qué nos referimos? Porque token ya es una de estas palabras que vamos a generar un token, ¿no? Un token, básicamente, en un lenguaje de programación, cuando tokenizamos un string, en este caso, lo que estamos haciendo es decir qué grupos de caracteres nos interesan en el lenguaje. Es decir, fn realmente puede ir junto de fn-test. Lo que pasa es que en ego, fn tiene un valor y test tiene otro. Test es un identificador y fn es el keyword para declarar una función. Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos fn, test, abrir paréntesis, a, esos son diferentes tokens que tenemos, ¿no? Vamos a ver, porque como ego todavía está en fase de desarrollo, podemos acceder a estos valores, es decir, podemos visualizar estos datos. Voy a hacer un poquito de zoom más para que lo veáis mejor. Me he pasado de zoom. Entonces vamos a hacer ego run, ¿no? Test, y si ponemos -d nos da el debugging de todo el output de toda la ejecución. Entonces, -d, y si nos fijamos en esta parte, ¿no? A ese lo veremos luego, pero si nos fijamos en esta parte pone lexer tokens. Y tenemos let keyword, let identifier, assignment operator, ¿no? Y nos va poniendo la línea en la que está y el carácter en el que está, ¿no? Esto nos sirve para luego tener un array de estos tokens, ¿no? Si nos fijamos aquí, tenemos un vector de estos tokens. Tenemos fn, test, etc. Entonces, una vez tenemos esta información, pasamos a la siguiente sección, ¿no? Pero primero vamos a ver realmente qué es lo que está pasando aquí. Este código que veis aquí atrás es una versión reducida del lexer de ego. He quitado partes que son, digamos, boilerplate, ¿no? Que no nos acaban de interesar del todo porque son detalles implementativos de Rust, pero la parte más core se entiende y se puede ver. Entonces, los data types que maneja el lexer, ¿no? Tenemos dos grandes data types. Tenemos primero el enum, un enum, que tiene diferentes opciones, que son los tipos de tokens que puede tener un token, ¿no? Es decir, qué tipo de token puede ser este o este. Entonces tenemos let keyword, import keyword, fn keyword, etc., ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el divide operator, entonces tenemos diferentes operadores también. Y luego tenemos un struct, que para los que no estén familiarizados, un struct básicamente es una keyword en Rust para poder crear tipos custom, que luego podemos popular con métodos, utilizando otra keyword más adelante. Básicamente, si lo juntamos con el tema de los métodos, es como una clase, pero los tienen separados. Entonces, tenemos un value, que es el string, ¿no? El value string es el valor que tiene ese token. En este caso, por ejemplo, fn keyword, el valor sería fn, o en test, el valor del token identificador sería test. Luego tenemos la línea en la que se encuentra, en qué carácter se encuentra, y el tipo de token, que es una de estas opciones que hemos comentado aquí del enum. El tipo de token puede ser un import keyword, por ejemplo. De esta manera acabamos teniendo un vector de lexer tokens, ¿no? Como vemos aquí, y esta es la parte ya de la lógica del lexer. Entonces, el lexer recibe como string un source code y primero lo que hay que hacer es definir una serie de keywords, ¿no? En el caso de ego lo que hacemos es coger un vector y hacer unas keywords y ver estas keywords si son las que vamos a utilizar luego del lenguaje propio. Entonces, nos declaramos otro vector que sean los tokens que queremos crear y aquí una serie de manejadores para ver si estamos en casos especiales, ¿no? Si es un comentario o si es un string. Entonces, básicamente aquí empezamos a tener un poco de magia, pero no es nada extraño, ¿no? Imaginemos que aquí tenemos un chars de source, entonces tenemos los chars del string, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es ir por cada uno de los chars y vamos viendo, ¿no? En el caso
En el caso de si fuese un comentario, lo manejamos aquí, si es un string, lo manejamos aquí, pero la parte normal sería aquí, ¿no? Aquí manejaríamos las quotes, los divide operator, el less than, y aquí, por ejemplo, todos los operadores binarios. Tenemos aquí los caracteres especiales. Tenemos sí los white space, ¿no? Que sería espacio, salto de línea, tabulación. Aquí manejamos los números, porque los números los queremos acumular. No queremos que Ego interprete 3, 4 y 5 como diferentes tokens, sino que interprete como 345 un único número. Entonces, aquí los vamos acumulando y luego aquí acumulamos los caracteres normales, como T, P o A, ¿no? Entonces, es importante ver por qué separamos, por ejemplo, esta parte de less than de los demás operadores binarios, y es porque less than puede ser less than, o sea, menor que, o menor igual que. Entonces, necesitamos tener el operador actual y manejar el siguiente también. Como esto no pasa en todos, porque el más, por ejemplo, no le pasa esto, o sea, el símbolo de más no le pasa esto, o el menos tampoco le pasa esto, por lo menos en Ego, ¿no? En otros lenguajes tenemos más, ¿no? Counter más o counter menos, pero en Ego no tenemos esto, entonces lo podemos manejar aquí de manera normal. Y luego, si bajamos más abajo, básicamente lo que hacemos es, una vez hemos ido creando estos strings, ¿no? Creando tokens, ¿no? Y separándolos, básicamente llevamos a esta función que le pasamos el token que hemos creado, en qué sitio está, y vamos macheando, ¿no? Si es un import, pues ponemos import keyword y creamos un nuevo token. Si es un while, pues etc., ¿no? Aquí manejamos strings, es decir, si empieza por comillas y termina por comillas, es un string. Y luego es un number si todos los caracteres son numéricos. Y en identifier, pues tenemos otra serie de condiciones también de si empieza por underscore y es alfanumérico, y luego los demás, o sea, y es alfabético y luego es alfanumérico en la demás parte, ¿no? Esto para evitar que un identificador te empiece por 1 y tengas que diferenciar si el identificador es un número en vez de 1 y luego identificador, o solo identificador y luego número. Entonces, con esta parte tenemos el lexer, ¿no? Ahora mismo lo que nos hace es, nos devuelve esta lista de tokens, ¿no? Un vector de tokens. Entonces ahora pasaremos a la parte del parsing. En el parsing lo que hace es recibir estos tokens y lo convierte en un AST. Y AST es como otra palabreja, ¿no? ¿Qué es AST? AST viene de la palabra en inglés, bueno, de las siglas en inglés Abstract Syntax Tree, que lo que viene a significar es un árbol de la sintaxis que te has creado, ¿no? Es un árbol de sintaxis abstracta, pero básicamente es un árbol donde jerarquiza los tokens que tienes. Entonces, si tenemos una declaración de una función, en este caso, como vemos aquí en la función test, ¿no? Que es la que habíamos visto aquí, tenemos esta función test, pues print, por ejemplo, está dentro de esta función test, no estaría fuera. Entonces, este AST lo que hace es, vale, pues te hago un nodo de función que tenga unos params y tenga un body, ¿no? Y en los params, por ejemplo, tenemos A y B, estos nodos A y B. Entonces, vamos a ver el ejemplo también, ¿no? Que teníamos antes. Entonces, vamos a hacer ego antes menos d y vamos a ver la parte de los AST nodes, ¿no? Vemos que tenemos, bueno, un módulo AST, esta parte sí que la voy a zoomear más para que se vea bien. Entonces, tenemos lo primero, el nombre del módulo, test.ego, y luego tenemos una serie de childrens. Estos childrens básicamente es un vector también, un array, con diferentes tipos de nodos, ¿no? Y vemos que tenemos assignment statement, tenemos expression, pero realmente nosotros en ningún momento, o sea, ¿cómo ha pasado la magia, ¿no? De tener let keyword a assignment statement, ¿no? Que dentro tiene identifier high, init string literal, o sea, es como que de repente hemos hecho un salto súper grande, ¿no? Vamos a ver realmente lo que está pasando aquí, ¿no? Vamos a ir otra vez aquí y tenemos el fichero del parser. Entonces en el fichero del parser tenemos otros dos structs, tenemos el de módulo, que básicamente sirve para manejar el módulo a nivel del lexer, ¿no? Lo que nos devuelve el lexer es este módulo, y luego lo que devuelve el AST es este otro módulo que tiene el AST. Entonces vemos que el módulo del lexer tiene el nombre del módulo, los tokens y el current. Esto del current sirve para ver en qué índice de token estamos. Porque vamos a aplicar un algoritmo ahora en la parte del parser que se llama Recursive Extend Parser, que lo que hace es llamar a funciones recursivamente para ir rellenando los diferentes nodos, ¿no? Llamo primero a fn, entonces llego hasta este token, y luego aquí llamo a otra función que rellena esta parte, etc. Entonces, para hacer esto, es unos métodos recursivos que se van llamando unos a otros. Y para manejar en qué punto estamos, pues tenemos este this.current que nos hace self, ¿no? Luego, lo que hemos visto, ¿no? Nos devuelve un vector de AST no de type. Pero, ¿qué es AST no de type, no? O sea, el parser me devuelve un vector de AST no de types. O sea, AST no de type es un enum que tiene otros tipos de, unas opciones, ¿no? Que son otros nodos. Entonces tenemos, en AST no de type tenemos if statement, while statement, function declaration, que lo que hacen es envolver un valor. De esta manera, lo que vamos a hacer es, todo el rato, manejar simplemente AST no de type en todas las funciones recursivas, sin tener que conocer el detalle del nodo que está dentro, sino que eso lo manejamos más tarde. Es decir, no tenemos que estar viendo si aquí devuelve un if statement, un if statement, y luego lo tengo que gestionar como expression, pero entonces simplemente devuelve AST no de types, y esos AST no de types son los que pasamos por todas las funciones. Vamos a ver cómo se declara el if statement, ¿no? Por ejemplo.
Básicamente es un nodo que tiene una condición, que es una expresión. Expresión es otro nodo más, como es if statement, ¿no? Tenemos un body, que es un block. Tenemos un else node, que el else node es curioso porque es un option de else statement. Else statement sería otro nodo como este if o como esta expression, pero este mete un option. En Rust, los options es un tipo de dato que sirve para envolver, en palabras en plata, simplemente sirve para envolver como nulls, ¿no? En Rust no hay nulls, pero hay options. Entonces el option te permite un tipo de dato que sabes que sí o sí, o tiene algo o no tiene nada. Entonces este option nos devolvería lo siguiente, ¿no? Si está lleno, devolvería el else statement, y si no está lleno, devolvería none. Entonces así es como podemos manejar sin errores de nulls y demás. Y luego guardamos el at inline, como en lo demás. Entonces aquí tenemos los parsing methods. Aquí hay mucho código, pero no os preocupéis que no es para tanto, para nada. Básicamente aquí hacemos el constructor. Aquí llamamos a parser, que devuelve el módulo st y llama a tree. Tree es donde está la chicha, porque es donde empezamos a iterar sobre todos estos nodos children que teníamos antes, ¿no? Teníamos este children, ¿no? Que tenía un vector con diferentes nodos. Entonces lo que hacemos aquí es un while que va iterando, ¿no? Y este isPickable y este pick lo que hacen es jugar con el siguiente nodo lo puedo coger, o el nodo que tengo ahora lo puedo consultar, y va consultando los demás. A estos métodos, ¿no? los he llamado index handlers, porque básicamente lo que se encargan es de manejar que no tenga overflows en el vector, o que el tipo de nodo que me tiene que devolver, de token que me tiene que devolver, sea uno que conozco, sobre todo es para manejar overflows mientras vamos buscando en las demás funciones recursivas, ¿no? Entonces, vemos que cuando consultamos el nodo, ¿no? Este self.pick llama a este pick, que nos devuelve un token, ¿no? Y lo que vamos a hacer es verificar el tipo de token de este nodo, de este token, y vemos que puede ser letKeyword, finalKeyword, lo que hemos hablado antes, y que se van llamando aquí a funciones. Estas funciones son las que se llaman recursivamente. Por ejemplo, yo puedo llamar a una function declaration, que luego dentro llama block, porque al final, si nos fijamos, aquí tenemos la declaración de la función, y aquí estaría el block. Entonces es una función que llama otra función, y así podríamos seguir, porque dentro del block puede haber otra function declaration, ¿no? Puedo tener clauses. Entonces, si vamos a function declaration, vemos que recibe self, es decir, recibe como la misma instancia, y devuelve una stNodeType, que es una stNodeType de function declaration, donde crea una nueva función. Bueno, una nueva función declaration. Y en este caso, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? Podemos llamar, de function declaration puede llamar a block, y de block puede llamar a asignment statement puede llamar a una expresión, etc. A este tipo de parseado hay diferentes métodos, ¿no? Pero a este tipo de diferentes algoritmos, pero a este tipo de parseado se llama recursive descent parser, que es cuando recursivamente vas descendiendo por los diferentes tokens que tienes para ir generando el AST. Entonces, hasta este punto ya hemos entendido el parser, hemos entendido el lexer. ¿Todos bien? Una mano que alguien me levante, perfecto, ¿no? Vale, guay, joder, habéis levantado muchos, que bien. Entonces, vamos a mirar la parte del intérprete. El intérprete es la parte más compleja porque, si nos fijamos, el lexer manejaba un string y se encargaba de dividirlo. El parser maneja este vector de tokens, ¿no? Donde tenemos los diferentes tokens, que es lineal, es unidimensional. Pero el intérprete trabaja en un tipo de dato que es bidimensional, es decir, crece tanto en largo, ¿no? como en ancho, podríamos decir. Esto hace que manejarlo sea complicado. Ahora a priori parece que no, es decir, ahora vamos a verlo y vamos a decir, bueno, es más pequeño, o sea, en tamaño, en código es más pequeño que el parser. Pero porque implementas unas cosas que son más complejas. Entonces, ahora vamos a verlo. El intérprete básicamente, ¿no? Nos recibe una ST y devuelve la ejecución. No puede devolver otra cosa, no es como que pueda devolver algo. Entonces, en el caso de la ST, de la declaración de la función, el intérprete lo que haría sería agregar esta función al scope. O sea, si yo creo una función y no la llamo, lo que estoy haciendo realmente es agregarla al scope. Entonces, si nos fijamos aquí, hablaremos de los scopes y de cómo se manejan en Ego, pero básicamente, vamos a verlo, si no... vale, hacemos otra vez Ego run test -d. Y vemos que en este caso, por ejemplo, tenemos aquí en scopes stack, ¿no? No tenemos nada de lo mismo, pero vamos a hacer, por ejemplo, una declaración de una función, mismamente test, ¿no? Que reciba A y B y que printe algo por consola. Hello, ¿no? Ahora mismo no debería ejecutar nada, porque o sea, no estamos llamando a esta función. Pero si corremos el código, vemos que en el scope, ¿no? Tenemos un scopes stack, que básicamente es un stack de diferentes scopes, y el scope es un hashmap donde tiene string para la clave y runtime type para el valor. Esto de runtime type lo hablaremos ahora, ¿no? Pero son tipos de runtime.
Entonces, en este caso, es una runtime function, ¿no? Y se accede por la clave test, que es el identificador. Y vemos que tiene diferentes valores, ¿no? Tiene parameters, que es un identifier, tiene block, ¿no? Que es el block que habíamos visto antes, y empezamos a ver cómo se guarda toda esa parte en el scope, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a ver el código que hay del intérprete para entenderlo. Entonces, el intérprete maneja una estructura de datos, parece la más pequeña, ¿no? Pero es el tema de la AST, ¿no? Módulo AST, y los scopes, que es el scope stack, que he comentado ahora. Entonces, esto de implement interpreter es lo que os he comentado, que tiene separado la parte, Rust tiene separada la parte de implementación de métodos y de la estructura de datos per se, ¿no? Del tipo de dato que creo. Entonces, el interpreter tiene, por ejemplo, este método exec, ¿no? Y aquí hay dos ejecuciones. La primera, digamos, dos ejecuciones me refiero como a dos traverses por el árbol, ¿no? Tenemos la primera, que lo que hace es hostear los nodos que quieras hostear. En este caso, si llamásemos a test, ¿no? Si hiciésemos el código que se interprete de manera lineal, al llamar a test, primero tendríamos que declararlo y luego llamarlo para poder llamarlo, porque si no, no existiría. Sin embargo, cuando hacemos esta parte de hostearlo, lo que hacemos es subir de manera recursiva todos los nodos que queremos a los scopes que les toca, ¿no? Entro en un bloque, vale, haz push al stack con un nuevo scope y añádeme esta function declaration, ¿no? Entonces, primero aquí hacemos el hoisting y lo hacemos la ejecución, para comprobar que no os estoy mintiendo, que no soy un mentiroso. Vamos a llamar aquí a test, ¿no? Vamos a coger aquí test y vamos a llamarlo. Esto en principio depende de... no debería funcionar, o sea, va a funcionar, pero me refiero a que si lo interpretamos de manera lineal no debería funcionar. Entonces, aquí vamos a hacer crear, ¿no? Y nos falta el menos de hello. O sea, está sabiendo dónde está esa función sin necesidad de declararla antes de llamarla. Entonces, aquí en el host node, básicamente hacemos lo que he comentado, que es, vamos por cada tipo, ¿no? Y scopes.push. Le decimos cuál es el invoker de ese scope, es decir, si llamo a este scope dentro de un if statement, quiero saber que estoy dentro de un if statement. Si hemos llamado a esta función, a esta función en un bloque, quiero saber que vengo de un bloque, ¿no? Esto sirve para que luego, cuando utilicemos keywords como return o break, sepa realmente cuándo tiene que tirar para atrás, es decir, cuántos scopes tengo que tirar para atrás o hasta dónde tengo que llegar mi return, ¿no? Hasta qué tan lejos llega mi return. Entonces, hacemos esto con los diferentes bloques que hay, ¿no? Por ejemplo, en el if statement tenemos un block, en el while statement tenemos otro block, aquí habría function declaration, etc. Y luego aquí entraríamos en el exec node. El exec node es muy similar al parser en el sentido de que va llamando funciones de manera recursiva, pero comentaba esto de que utiliza una estructura de datos más compleja. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un ST node type, ¿no? Que es lo que habíamos comentado antes, que tiene block, if statement, while statement y unos cuantos más. Y lo que hace es llamar a exec block, exec if, exec while. Y si nos fijamos aquí, vamos a suponer, ¿no? Que en este caso lo que queremos es ejecutar una declaración de una función, ¿no? Entonces, aquí tenemos exec function declaration y hace algo, ¿no? Aquí pondremos algo así como que hace algo, que en este caso es ejecutarla, ¿no? Guardarse los diferentes valores y devuelve nada. ¿Por qué no devuelve nada? En este caso no devuelve nada porque una declaración de una función, ¿qué debería retornar? Null. Que por cierto en Ego no es null, es nothing, ¿no? Pero no debería retornar nada, no hay ningún valor a retornar. Pero luego, por ejemplo, en un if sí que quiero que retorne algo, que es la expresión a la que se puede resolver. Entonces, vamos a ver, ¿no? Porque de repente, si llamo a la declaración de la función, luego llamaría al bloque, ¿no? Y luego entre el bloque podría llamar al if, y luego entre el if podría llamar a la función, etc., ¿no? Y esto sigue hasta el infinito así. Entonces, vamos a ver qué es esto de los runtime types, porque vemos que puede devolver una opción de runtime type, que es lo que hemos comentado nada antes, ¿no? Que es o none, que es null, o el runtime type. Entonces, ¿qué es esto de runtime type? Básicamente los runtypes es el nombre guay que le he puesto, ¿no? Porque es como runtime type, ¿no? Entonces, runtypes, o runtime types, que es más largo y más verboso, pero... Entonces, tenemos aquí los runtypes, y básicamente tenemos un enum con diferentes runtypes, que son los tipos que hay en Ego. Entonces tenemos el nothing, el string, el number, identifier, boolean y function. No tenemos float, no me ha dado tiempo de implementarlo, y no tenemos ni vectores o estructuras de datos complejas. Entonces, vemos que implementa un método que es toString, eso le van a printar los diferentes valores, ¿no? Si tenemos un boolean, quiero printar true o false, si tenemos un número, quiero printar el número como string. Entonces, esto es el método toString.
pero luego implementa una interfaz que es arithmetic, que sirve para hacer operaciones aritméticas entre los distintos tipos. Si sumo un boolean con un string, ¿qué ocurre? Si sumo un número con un string, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces, todo esto se maneja aquí abajo, ¿no? En esta lista de opciones dentro del match, que es como un switch. Entonces, ahora mismo en Ego hay algunas conversiones de tipos, es decir, tú puedes sumar 14 más hello y tienes 14 hello. Es algo que me gustaría cambiar y que voy a cambiar, pero por cómo está hecho, pues la gente que se lo está leyendo ahora mismo seguramente se pueda dar cuenta. Entonces, si vemos nothing, ¿no? O bueno, vamos a ir al string, que es el que tengo por ahí. Vemos string, ¿no? Y básicamente lo que recibe string es que tiene su propio valor, que es el que envuelve, y machea el operador para ver qué tipo de operación tiene que hacer. Puede hacer un más, puede hacer un menos, etc., ¿no? Entonces vamos a ver el string que hace realmente, ¿no? Tenemos el runtime string, que tiene básicamente un valor, que es un string, y luego los diferentes métodos tiene un constructor y tiene el toString, que es un poco curioso porque es el string al toString, ¿no? Pero luego tenemos los diferentes métodos de la aritmética que he comentado, ¿no? Entonces aquí tenemos la función add, o el método add, que va macheando los diferentes tipos con los que puede hacer funciones aritméticas, ¿no? Entonces, si sumo un string con otro string, pues hago un concat de ambos string, ¿no? De mi string con el string que me llega. Si sumo un string más un boolean, pues los concateno también, ¿no? Y así vamos haciendo todos los diferentes tipos, ¿no? De funciones que vamos a hacer, greater than, less than, multiply, etc., ¿no? Entonces, hasta aquí hemos entendido prácticamente casi toda la arquitectura que hay en Ego. O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que es bastante simple, que se puede entender bastante bien. Y la idea de esto es ir creciéndolo, ¿no? Vamos a hacer una demo ahora con las diferentes cosas que tenemos por el momento en Ego y cómo funciona, bueno, cómo funcionan, cómo es la sintaxis sobre todo. Porque se parece bastante a JavaScript, pero luego, bueno, se parece bastante a JavaScript, pero tiene cositas que... se parece bastante a JavaScript porque creo que es de las sintaxis más simples de hacer, pero tampoco me preocupa cambiarla porque realmente cambiar la sintaxis es tema de... No hace falta ni cambiar las reglas que tienes en el Excel, es cambiar las keywords que utilizas, prácticamente. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Podríamos declarar una función, como habíamos hecho antes, ¿no? Que sea hi y que reciba un name. Que reciba un name. Y hacer un print del hi más el name, ¿no? Entonces, ahora podríamos llamar a hi, ¿no? Con un nombre. ¿Alguien me dice su nombre? ¿Alguien quiere decirme su nombre? Pongo el mío. Celia, perfecto. Entonces, Celia, y esto tiene todo el sentido del mundo porque todos vamos a saber qué pinta esto, ¿no? Que es hi Celia. Entonces, ahora podríamos empezar a hacer un poco más de cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer un if, ¿no? De si es true, vamos a hacer un if true, ¿no? Si es true, hi Celia, y si no, hi Cristian. Esto va a hacer hi Celia, obviamente, pero si pusiésemos false, haría hi Cristian. Entonces, podríamos hacer un while loop, ¿no? En el que se verifica, por ejemplo, o podríamos hacer while true y imprimir los diferentes valores, ¿no? Entonces, ahora empezaría a hacer un bucle infinito de esto, hi Cristian, y sigue ejecutándose hasta el infinito. Entonces, podríamos, por ejemplo, crear un contador, ¿no? Que es igual a 0. Y luego podríamos verificar, ¿no? Que si counter es menor a 10. Os prometo que yo escribo bien, es porque está muy girado el teclado. Entonces, entonces, ahora va a hacerlo únicamente... Se me ha olvidado incrementar el contador, chicos. Entonces, hacía que simplemente tenemos que hacer counter igual a counter más 1. Es gracioso porque mientras lo practicaba, esto me ha pasado también, varias veces. Sí. Entonces, ahora simplemente se juntaría 10 veces. Podríamos hacer que mientras el contador, ¿no? sea menor a 6, a Celia y si no a Cristian. Entonces tenemos Celia y Cristian. Vamos a hacer que sea
menor a 10 empieza en 1, menor a 5, porque empieza en 0, algo así. Entonces, eso es básicamente toda la arquitectura que tiene Ego, es todo lo que se ha creado hasta el momento. Como veis, son prácticamente los átomos del lenguaje, o sea, tenemos, ahora mismo es Turing Complete, ¿no? Tenemos variables, tenemos control de flujo y tenemos bucles. Entonces, tenemos como los átomos perfectos para poder crear algo. De momento no os recomiendo hacerlo, no crearía yo algo en él, pero sirve para dar un poco de luz sobre cómo realmente otros intérpretes manejan la sintaxis de un lenguaje, ¿no? Cómo manejan el lenguaje en sí. Por ejemplo, JavaScript hace todo el tema del lexing y del parsing, aunque luego hace unas optimizaciones del JIT y tal, que es una compilación en just in time y demás. Pero las dos primeras partes, ¿no? Las partes del lexing y del parser se comparten en una gran mayoría de lenguajes de programación. Es decir, es algo bastante generalizado y hay bastante ingeniería sobre esto. No es como que yo venía a inventar algo, no, para nada. Entonces, también tiene una extensión de VS Code, así que tiene highlight sintaxis, ¿no? Entonces podemos, si os fijáis aquí, tengo el iconito y tengo highlight de la sintaxis, ¿no? Y, por ejemplo, los comentarios se ven en gris y demás. Y realmente eso es todo lo que hay de momento por Ego. La idea ahora mismo sería implementar módulos, llamar a estos módulos, ejecutar este código de los módulos, ¿no? El tema de los paquetes, poder gestionar la escala de paquetes, luego crear una librería estándar donde tuviésemos, por ejemplo, print. Tenemos también type, ¿no? Podríamos hacer, por ejemplo, si tenemos un string, ¿no? Podríamos hacer un print que sea un type de A. Entonces esto sería string. Si pusiésemos un número, number, ¿no? Sé que parece como bastante básico y tal, pero cuando lo haces como se siente muy increíble, ¿no? Es como, es un number, yo lo veo y él también lo ve, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos básicamente. Tiene la extensión de VS Code y estos son los siguientes pasos que he comentado. También tenemos la página web, que si no está guay tener una página web. Si vamos a Ego, bueno, si alguien quiere escanear el QR, le dejo 3 segundos. Vale. Entonces, egolang.org, ¿no? Y tenemos una página web, básicamente donde... ¿Tengo internet? Tengo internet. Entonces, es la página web donde básicamente pone aquí activamente construyendo la alfa y demás. Y aquí hay notificaciones de cuando se actualice Ego sobre las versiones estables. Yo no quiero hacer spam, simplemente quiero que, bueno, que sea accesible para todo el mundo, no el crear un lenguaje de programación, sino el conocimiento para cómo hacerlo y que no haya que tener que leerse un libro de 350 páginas para entender esto que he comentado en 30-40 minutos sobre cómo funciona el lexer, el parser, a grandes rasgos, pero que ya da una idea y quita bastante magia de un lenguaje de programación, y sobre todo de modernos, ¿no? O sea, JavaScript hace esto, Python hace esto. Entonces, esta ha sido toda la charla, espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis me la podéis comentar ahora. Muchas gracias. Bueno, caluroso aplauso del público, la verdad es que ha estado súper chulo. Lo poquito que he podido ver, no te voy a mentir. Pero a mí me ha llamado la atención también pues un poco lo que pregunta Asier en el público, que es ¿qué ventaja produce tener un lenguaje interpretado propio en vez de los que ya existen como Python, Perl, por ejemplo? Ventaja, bueno, hablamos de ventajas, me lo planteo, ¿no? Son preguntas que yo también me he hecho mientras lo hacía, y es que crear el lenguaje de programación, el valor no está en el propio lenguaje, sino en el crearlo, yo creo. Es donde obtienes el conocimiento, donde aprendes realmente qué está pasando, donde cuando tienes que manejar una serie de cosas, que es cuando tienes el conocimiento, y luego te permite entender a más profundidad lo que está pasando en ese lenguaje en el que tú trabajes. Obviamente yo en producción no utilizaría Ego nunca, never, pero nunquísima, hasta cierta versión, si es que lo sigo continuando. Pero la ventaja yo creo es esta, es el conocimiento de crearlo y de hecho es un side project, o sea, yo sigo trabajando en mi trabajo y por las noches de vez en cuando trabajo en Ego. Entonces, ahora mismo no tiene ninguna ventaja aparte del conocimiento que puedes ganar. Vale, perfecto. Pues mira, otra de las preguntas que nos hacían es ¿cuál es el objetivo a medio y largo plazo? No sé si te lo has planteado. Sí. A medio y largo no puedo deciros, pero a corto sobre todo es
cambiar una serie de cosas que me encuentro en otros lenguajes de programación que no me gustan y que como ya tengo ego a un cierto nivel, creo que puedo mejorar. Por ejemplo, el type conversion de JavaScript no me gusta nada. El type conversion de Python no me gusta nada. O sea que string siempre sea true, a menos que el string es vacío, entonces ahí es false. No sé, o sea, no, yo creo que tenga string es true y si no hay string no es true. Entonces, este tipo de cosas me gustaría cambiarlas ahora, de aquí a semanas. Vale, sigo, que como tenemos tiempo, Santiago nos preguntaba qué implica la parte del LSP en el IDE, ¿Vale? porque ve que tienes los colores en VS Code. Sí, el LSP todavía no se ha creado, para los que igual, imagino que mucha gente que lo sabrá, pero el LSP es el Language Server Protocol, que lo que sirve es para comunicarse con el IDE y que cuando haces command control o control click, perdón, command click o control click, te lleva por ejemplo a la creación de esa función o te lleve a donde se crea esa variable. Y básicamente eso hay que crearlo, o sea, depende de lo que utilices, tienes que crearlo para ciertos IDEs, ¿no? Por ejemplo, para VS Code tiene una API bastante cómoda y luego hay que hacerla para hacer la NeoBeam, por ejemplo, a Beam no es tan básica. Tenemos otra preguntita de, bueno, Daniel Morales, que nos dice que por qué has elegido Rust. Buah, es muy buena pregunta esa. La razón larga es porque tiene seguridad de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. La razón corta es porque lenguaje de bajo nivel que conozco más o menos bien. Si tuviese que hacerlo en C++, no he trabajado mucho con C++, entonces tendría que mirar mucha documentación, etcétera. También la razón larga tiene peso, es decir, con Rust todavía no me estoy preocupando de manejar la memoria. Si quisiese hacer una máquina virtual en la que se corre Ego, por ejemplo, esto lo hace Node, cuando se ejecuta el Node está corriendo una máquina virtual que es el V8 de Google. Entonces, como no me quiero meter en ese percal todavía, de momento está siendo interpretado, pero on the fly todo. Genial. Nos pregunta por aquí también Álvaro López. ¿Tienes planeado que se puedan hacer pull request? Por supuesto, sí, de hecho, ¡buah! Ojalá. Álvaro López. Sí, sí. Álvaro, te doy mi WhatsApp, tío. Aquí tienes el GitHub. Si alguien quiere hacer una pull request, encantadísimo. Voy a leerte otra, es que tengo que pasar del chat al QA porque hay preguntas en ambos, entonces estoy... Javier Borbolla dice, ¿cuánto tiempo te ha llevado crearlo? Es una buena pregunta, Javier, esta. Lo empecé en febrero, a mediados, y diréis, ¿estamos en mayo, Cristian? Sí, estamos en mayo. Pero es lo que os comento, no estaba haciendo ni full time, era solo por las tardes, los fines a veces también, y luego que yo no sabía cómo funcionaba. Es decir, el proyecto nace de la necesidad o las ganas de entender realmente qué está pasando por debajo cuando hago Node algo, ¿no? O Python 3 algo. Y realmente qué es el print en la consola que veo, qué es lo que está ocurriendo. Tenemos otra de Antonio Pitasi que dice, ¿qué debería hacer para pasar de un intérprete a un compilador? Eso es muy buena pregunta también. Depende del compilado que quieras. Es decir, hay compilados intermedios donde se crea una máquina virtual, ¿no? Por ejemplo, Java utiliza la Java Virtual Machine, que es su propia máquina virtual, y lo que hace es compilar un bytecode que tiene esa máquina. No está compilando realmente a tu arquitectura de ordenador. Si quisieras compilar a tu arquitectura de ordenador en concreto, podrías utilizar proyectos como LLVM, donde targeteas directamente a esa arquitectura. Pero en Ego he estado planteando esto porque, sobre todo de crear la máquina virtual. Porque hay un problema, de hecho os lo voy a enseñar, es que no tengo ningún tipo de... os lo voy a enseñar. Porque ahora mismo la recursión, claro, en Ego ¿cómo manejamos a la recursión? O sea, no hay una manera, de hecho, si hay que hacer a pull request encantadísimo, de parar la recursión. O sea, no he encontrado todavía, aparte de poner un if, como hago que no se exceda el espacio de memoria, ¿no? Es decir, si yo hago test, ¿no? Y llamo a test, y aquí lo único que hago es printar hola, ¿no? Realmente, como hay hosting, bueno, entonces la recursión ya funciona, chicos. No, pero a esto me refiero, hace unos días no funcionaba, o sea, hacía un bucle infinito. De hecho, yo imagino que tendría algún fallo por aquí. Pero... Ah, joder, muchas gracias, chicos. ¿Ves? Y de repente dice, main has overflow each stack, que todo esto no es un error que haya manejado yo, es un error que está manejando Rust, per se. Entonces, si por ejemplo llamásemos aquí, que esto no lo he explicado muy bien, pero si hacemos así, ¿no?
con lo que habíamos hecho de mantener el carácter y la línea en la que estaba pasando todo, hacemos así y nos dice, hey, syntax error, expected paréntesis in test, ¿no? On line 6. Estamos efectivamente en la line 6. Entonces, hay este manejo de errores, pero por ejemplo la recursión infinita no se maneja y tengo serias dudas de cómo manejarla. Entonces, el tema del compilado seguramente acabe yendo por un bytecode que ejecuta en una máquina virtual como Java. Tenemos una pregunta que creo que va un poco en la línea de qué esperabas a corto y largo plazo, porque nos dicen que hacia dónde se quiere enfocar el lenguaje, o no sé si quieres abundar en esa, si no, tengo otra. ¿Hacia dónde? No lo sé. Hay que verlo, hay que descubrirlo. Pues nada, paso a la aparentemente última pregunta, que es empezar por el final. Bueno, no, hay más, perdón, que me están llegando nuevas. ¿Por qué el nombre de Ego? Mi jefe, cuando yo si le enseño un vídeo que estoy grabando por ahí de esta charla, pues se va a reír mucho porque Ego nace, como os he dicho, Ego nace una tarde en la oficina queriendo hacer un compilador y luego vaya y tal. Entonces yo tenía a mi jefe al lado y le dije, oye, voy a hacer esto, tengo que ponerle un nombre. A mí me gusta mucho ponerle nombre a los proyectos porque es como la parte más emocionante y cuando dices, vale, he asentado el proyecto, ahora sí que sí voy a hacerlo. Y me dijo, tú que eres muy egocéntrico, puedes llamarle Ego. Entonces se quedó con ese nombre. Me gustó, la idea, pues bueno, pero el nombre me parecía que tenía gancho, era corto, entonces me gustó. Pues nada, te paso a la siguiente. Fernando Rodríguez nos cuenta que de todas las características habituales de los lenguajes modernos, Vale. ¿cuál crees que podría suponer un mayor reto implementar? Por ejemplo, gestión de hilos, conexiones de red y además nos dice tremenda ponencia, que yo creo que tiene toda la razón. Joder, muchísimas gracias. Wow. Fernando era, ¿no? Fernando Joder, Rodríguez. Muchísimas gracias, Fernando. No lo sé, Fernando, porque aquí vemos la recursión que no funciona. Entonces, hablar de hilos ahora mismo es un poco así. Sí que tengo alguna que otra idea y lo pienso y demás, pero de momento está todo en el aire. Depende también si, por ejemplo, hago la máquina virtual. Si un fin de semana me da por decir, voy a hacerla y me quedo un fin de y otros 3 fines más haciéndola, ¿no? Dependerá. Pero la idea es que lo soporte. O sea, mi objetivo, que realmente, de hecho no tengo objetivo, pero sí que tengo un objetivo que es hacer un servidor HTTP con Ego. Me parece como bastante cross cosas, ¿no? Que haya metaprogramación ya y que puedas crear con Ego y que puedas manejar las requests. Ok, ahora sí. Last question. Ahora en inglés. No sé si... Sí, bien. Vale, si no... Andrei Makarov dice, question related with Rust. Notice that you use clone method, copy and write, in interpreter's code. I guess it's not good, right? Que Andrei se llamaba, ¿no? Andrei. Andrei es súper inteligente y tiene muchísima razón. Hay una parte en la que utilizamos copy y clone de diferentes nodos de la ST. Wow, que se encuentra, eso es increíble. Wow. Hay una parte en la que se utiliza, clonamos los nodos de la ST, ¿no? Para llevarlos al scope y guardarlos en el scope. Y esto estuve, sin bromear, un fin de semana pensando si lo hacía o no. Es decir, porque realmente lo que está haciendo tiene mucha razón, ¿no? Si yo empiezo a declarar funciones y me hago clausus, etcétera, y empiezo a seguir muchas declaraciones, el scope estaría lleno de nodos de la ST que se están clonando del propio ST. La conclusión a la que llegué es que el AST no tiene que ser mutado en ningún momento por otras partes, ¿no? Si yo quiero hacer el interpreter que sea compilado, por ejemplo, en vez del interpreter como tal, realmente el AST no tiene que ser agnóstico a todo eso. Entonces, filtrar detalles de ahora el intérprete le pasa una referencia y no sé qué, etcétera, etcétera, llega a la conclusión de que no valía la pena y que realmente lo que había que hacer era clonarlo, que las computadoras que tenemos hoy en día van a soportar la carga de memoria. Pues por ahora no tenemos más preguntas, pero sí más felicitaciones y estamos a tiempo. Así que Asier Cortajarena nos dice que da gusto ver charlas de este tipo tan atípicos pero prácticos e interesantes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Wow.